En el video anterior quedó pendiente la siguiente pregunta. Construir un modelo de regresión que considere dos variables independientes, en este caso azúcar y carbohidratos. Así que básicamente, si seguíamos un poco la teoría, nos íbamos a dar cuenta que teníamos que encontrar los valores de X y los valores de Y para este problema. En ese sentido, pues X únicamente sería el filtrado de nuestro conjunto de datos original a través de las columnas carbohidratos y azúcar. Y seguiría siendo nuestra variable objetivo, que en este caso serían las calorías. Mostremos un poco cómo es X. Notemos que X es básicamente una matriz de 77 filas con dos columnas. En este caso, vemos que, por ejemplo, cada registro, por ejemplo el registro 0, tiene valores para carbohidratos y valores para azúcar. El registro 1 también valores para carbohidratos y valores para azúcar. Básicamente podemos entender que X sub i sería este valor X0, ¿verdad? Este índice de acá representaría X0 y este de aquí sería la columna. Así que este elemento sería X sub 0 de 0 y este elemento sería X sub 0 de 1. Este de aquí sería X sub 1 de 0 y este sería X sub 1 de 1. El primer subíndice representa la fila, el elemento en el que estamos, y el segundo subíndice representa la columna en la que estamos. Para aplicar el modelo de regresión bastaba con utilizar la función línea regresio y ajustarla al nuevo conjunto de datos, que en este caso es X, Y. En ese sentido tendríamos esta regresión que le estoy llamando regresión múltiple. ¿Por qué? Porque ahora nuestro conjunto de datos está considerando dos variables, ya no solamente es una, sino que en este caso son dos. Vamos a visualizar un poco cómo se miraría en estas variables, por ejemplo, cómo se miraría el modelo de regresión. Vamos a decir regresión, el intercepto, y veamos que ahora, como estamos considerando dos variables, muy probable que tengamos dos coeficientes. Aquí está, tenemos dos coeficientes. Vamos a pasar a la teoría y vamos a comprender un poco mejor qué son estos datos. Vemos nuevamente que aquí tenemos el score del modelo, que es 0.53. No es lo mejor, pero mejora un poco al modelo simple. El modelo simple era 0.31 y este es 0.53. En breve vamos a hablar de este score. Para validar el modelo hice exactamente lo mismo. Tomé el modelo regresión múltiple, que es el que acabamos de crear. Hice predicciones para los valores en X. Eso lo guardé en una variable que en este caso la llamé y hat múltiple. Hicimos una gráfica, que en este caso sería una gráfica en 3D para poder visualizar. Y lo importante aquí notar es que los puntos naranja son los puntos donde se consideran los carbohidratos, las azúcares y las calorías. Esta mancha azul viene siendo la regresión de nuestro modelo. Es decir, que ahora en lugar de una línea, lo que estamos construyendo es un plano en el espacio. Es como una lámina o una hoja. Y en ese sentido es la hoja o la lámina que mejor se ajusta a cada uno de los datos. Básicamente estamos hablando que en el modelo de una sola variable, pues buscábamos la línea que mejor se ajustaba a los puntos. Y en este caso buscamos la lámina que mejor se ajusta a los puntos. Si tenemos tres variables independientes, 4, 5, 6, ya no vamos a poder graficarlo. Pero la idea es la misma, buscamos el hipersólido que se ajuste mejor a la nube de puntos. Veamos un poco la teoría entonces. Esto sería básicamente la solución del ejercicio propuesto. Vamos a la teoría entonces. La pregunta sería cómo sabemos cuándo un modelo es bueno o cuándo no. Bueno, para eso está el coeficiente R cuadrado. El coeficiente R cuadrado nos da un punto de referencia para cuando un modelo es realmente bueno, un modelo de regresión, o cuando no. Por ejemplo, si R cuadrado nos da un valor cercano a 1, esto indica que el modelo es útil para predecir los valores de Y. O sea que la relación es bastante fuerte. Mientras que un valor cercano a 0, pues es un modelo bastante débil o que no sirve. Entonces hay que tener algunas consideraciones con R cuadrado, pero en nuestro caso, si vamos nuevamente, observamos que el R cuadrado, que es esta función score, para el modelo de regresión múltiple es 0.53, que es un poco mejor que el modelo simple, que era 0.31. No es el mejor score, desde luego, pero esa es la interpretación. Es decir, que este modelo es un poquito mejor que el anterior, pero sigue siendo malo realmente, ¿no? Un modelo aceptable debería ser 0.8 para arriba. Veamos que el modelo de regresión que acabamos de hacer es múltiple. ¿Y en qué consiste básicamente? Bueno, aquí el juego cambia un poco.
En lugar de un predictor, que fue lo que hicimos en el video anterior, ahora vamos a tener p predictores, es decir, más de un predictor. En el ejemplo que acabamos de visualizar, solamente hemos considerado p igual a 2, es decir, dos variables independientes, pero perfectamente podríamos haber utilizado 3, 4, 5, 6, 7 y no habría ningún problema. Así, en ese sentido, el valor de y se va a calcular o va a ser igual a w sub 0, que es el intercepto, más w sub 1 x1 más w sub 2 x2 más w sub 3 x3 más hasta llegar a w sub p xp más el epsilon que habíamos agregado. Nuevamente aquí podríamos hacer algunas representaciones de los coeficientes. W sub 0 representa el nivel base de y cuando todos los demás variables son 0, y w sub j representa el incremento de y para en el momento que cada una de las demás variables se mantienen fijas. El error se mantiene con la misma hipótesis. Vemos que a partir de aquí nosotros podríamos reestructurar esta representación en expansión simplemente renombrando las variables. Por ejemplo, en lugar de llamar x1, x2, x3 hasta xp, vamos a crear una sola variable que se llame x, que básicamente sería una matriz de n, o sea 77 en nuestro caso, por p más 1, es decir, p en nuestro ejemplo anterior era 2, más 1 sería 3. Este 1 es porque existe una columna de unos que viene a representar el valor w sub 0. Lo que quiero que entendamos en este punto es que vamos a reescribir esto en forma matricial. Así, lo primero que empezamos es denotando que x sería una matriz de n por p más 1, y sería básicamente esto, serían todos los valores de y1, y2 hasta yn. En nuestro caso, el y es tal cual el que está aquí, ¿verdad? Y es exactamente este valor. Podríamos inclusive visualizar quién es y. Perdón, y mayúscula. Ahí está. Entonces y básicamente sería, este sería y sub 0, y sub 1, y sub 3, y sub 4 y sub 5. Así que y sería el vector de todos los y sub i. Regresando nuevamente, w sería el vector de los coeficientes y epsilon sería el vector de errores. Así entonces podríamos escribir esta ecuación de acá, esta de acá, como una ecuación vectorial que sería y igual a x por w más epsilon, es decir, una matriz por un vector más otro vector. Si observamos, vamos a notar que el MSE lo podemos calcular de la misma manera. Sería el promedio, aquí sería 1 sobre n, aquí está, esto está mal, aquí hay un error, pero aquí sería 1 sobre n de la sumatoria de y sub i menos x sub i por w sub i. Si consideramos e de esta forma, aquí sería e sub i, nos vamos a dar cuenta que el MSE, pues en lugar de escribir todo esto, porque es exactamente esto de acá, en lugar de escribir todo esto, aquí sería 1 sobre n de la sumatoria de igual a 1 hasta n de e sub i por e sub i de w sub i al cuadrado, ¿verdad? Aquí me faltaron los índices nuevamente. Lo que quiero que visualicemos es que la manera de reescribir el MSE básicamente es esto de acá en forma de vector, considerando e como el error. Eso nos permite quitar esta sumatoria al notar que la multiplicación de este vector transpuesto por el mismo es básicamente esta suma. No es necesario entrar en estos detalles, pero vamos a convenir que es lo mismo y ya está sumamente demostrado. Entonces, aplicando mínimos cuadrados nuevamente, encontramos que el vector w es igual a x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta y. Entonces podemos observar que para calcular nuevamente los coeficientes, lo único que tenemos que implementar es esto de acá. La implementación consiste en la transpuesta de la matriz x por la matriz x, y como mencionábamos en el video número 3, la multiplicación de matrices es algo que en la mayoría de los algoritmos de Machine Learning está muy involucrada. Entonces aquí tenemos la multiplicación de matrices y también el cálculo de su inversa. Así que en la implementación, si queremos hacer esto, pues hay que considerar cuándo la matriz pueda llegar a tener o no inversa. Y si tiene inversa, pues proseguimos con el algoritmo. Y si no, pues detenemos o damos un mensaje de error, que no hay inversa. Además, hay que considerar algunos conceptos de implementación, que por ejemplo, si las matrices son muy grandes, pues calcular la inversa es computacionalmente caro. Es muy costoso, entonces realmente no se calcula la inversa y se utilizan otros métodos para poder resolver W, ¿no? Pero eso ya es más álgebra lineal y análisis numérico que otra cosa. Entonces, desde luego, nosotros, si observamos esto de acá en código, no lo hicimos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando las funciones que nos permiten hacer eso, pero perfectamente podríamos hacerlo, podríamos implementarlo. Así que si están interesados nuevamente, me lo mencionan para poder implementar estos algoritmos y que ustedes tengan una mejor idea. Esta gráfica es exactamente la misma que habíamos discutido y aquí tenemos nuevamente lo que les platicaba. Tenemos una nube de puntos y lo que estamos calculando es un plano en lugar de una recta. Posteriormente a eso de la regresión lineal múltiple,
tenemos la variante que ya es algo un poco más poderoso que la regresión polinomial. Esta es la regresión lineal múltiple, donde observamos que el exponente es de grado 1. En este caso de acá, ya el exponente va cambiando. Ya es de grado 1, grado 2, grado 3, hasta llegar a grado P. Aquí es importante mencionar que cuando tenemos más de una variable o más de dos variables, pues entonces lo que tenemos es un polinomio multivariable, ¿no? Entonces lo que andamos buscando precisamente es eso. Gráficamente es muy difícil interpretarlo, pero podríamos imaginar que en lugar de una lámina, en lugar de andar buscando una lámina que se ajuste a la mayoría de los puntos, andamos buscando una especie como de curvas que se ajusten a la nube de puntos. Entonces esto ya nos agrega lo que se conoce como no linealidad, es decir, la regresión polinomial nos permite considerar problemas o modelos no lineales, y que en la mayoría de los casos es lo que ocurre, ¿no? Tenemos usualmente problemas no lineales. Aquí el problema también es que la interpretación de los coeficientes ya se pierde, ya no podemos hacer una interpretación igual a la anterior. Aquí ya empezamos a entrar a las famosas cajas negras, porque realmente la interpretación es básicamente muy difícil o imposible. Aquí tenemos algunos modelos de regresión polinomial. Veamos que en el caso cuando el exponente de la variable x es 1, pues tenemos la regresión lineal. Cuando es 2 tenemos la regresión cuadrática. Vemos que aquí tenemos una nube de puntos rojos, y la mejor que se ajusta es esta parábola. Aquí tenemos otra nube de puntos y vemos que la mejor que se ajusta es un polinomio de grado 3, o sea, cúbico. Así podríamos seguir extrapolando. Yo no voy a hacer las implementaciones de esto, pero también si ustedes gustan me lo dejan saber, y podríamos hacer un caso específico donde poder aplicar estas regresiones polinomiales. En ese sentido, pasamos a las regresiones de Ricci y Lasso. Básicamente aquí tenemos exactamente lo mismo. El objetivo de Ricci y Lasso es minimizar el error, encontrar los valores W y W0 y W1, perdón, tal que el error se pueda minimizar, el error cuadrático medio. Pero se le agrega un término de penalización, lambda por G de W, donde W es el vector de coeficiente. Lambda es el parámetro de penalización. Y lo que hacen estos dos modelos, a diferencia de los anteriores, es que también nos permite seleccionar variables. Es decir, nosotros podríamos considerar en nuestro ejercicio de aquí, podríamos considerar, por ejemplo, todas estas variables: calorías, proteínas, grasa, sodio, fibra, carbono, etcétera, etcétera, para poder, perdón, las calorías no, ¿verdad? Pero podríamos considerar como variable independiente desde proteína hasta, por decir algo, vitaminas, ¿ok? Y no lo sé, aquí estoy suponiendo, pero vamos a pensar que no necesariamente todas estas variables son importantes para predecir o para ajustarse a las calorías, para obtener los valores de las calorías. Vamos a pensar, por ejemplo, que tal vez las vitaminas no aportan un valor calórico a las calorías. Aquí estoy suponiendo muchas cosas, ¿no? Porque habría que hacer el estudio, pero bueno, vamos a suponer eso, vamos a tomar que eso es cierto, ¿no? Que las vitaminas no son importantes, pero igual nosotros en nuestro modelo podríamos agregar desde proteínas hasta vitaminas. Entonces Ricci y Lasso lo que hace es que automáticamente en el propio algoritmo lo que hace es descartar aquellas variables menos importantes, y por tanto la columna de vitaminas, el coeficiente que acompaña esta columna, tendería a 0. O sea, básicamente la despreciaría, ¿no? Y se quedaría con aquellas variables que son más importantes. Entonces eso es Ricci y Lasso, y eso ocurre a través de este término de penalización. ¿En qué cambia Ricci y Lasso? Básicamente en la forma en la que se elige G. Por ejemplo, Ricci elige G como la suma de cada peso al cuadrado, y Lasso como la suma del valor absoluto de cada peso. Esto tiene una interpretación geométrica realmente, y lo que hace es restringir el valor de los pesos a una región en el plano. Entonces, en lugar de que los pesos tomen valores en todo R, lo restringe a valores dentro del plano. Pero no voy a entrar a ese detalle. Así entonces, vemos que el aspecto práctico también se relaciona con el aspecto teórico, y desde luego Scikit-Learn ya tiene implementado estas dos funciones. Nuevamente, si ustedes gustan, me lo dejan saber y podríamos aplicar esto a otro conjunto de datos. Por último, y no menos importante, es que un problema de regresión general podríamos básicamente, en lugar de pensar en un polinomio, en pensar en cualquier otra función. Vean que ahora tenemos w sub 0 más w sub 1 por f de x1 más w sub p de f de xp. Es decir, que f puede ser cualquier otra función que usualmente es una base, ¿verdad? Entonces esto ya nos permite a nosotros que
agregar no linealidad y agregar cualquier otra cantidad de funciones disponibles. Bueno, básicamente esto es una regresión en términos generales. Y lo que queda ahora es el siguiente ejercicio. Básicamente consiste en lugar de considerar únicamente las azúcares y los carbohidratos, en lugar de estas dos variables, considerar las proteínas y los carbohidratos. Ese modelo de proteínas y carbohidratos, compararlos con el modelo de carbohidratos y azúcar, a ver cuál resulta mejor o resulta peor. Número 1. Y número 2, pues considerar las variables desde proteína hasta vitamina. O sea, vamos a hacer una regresión múltiple de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 variables para ver qué resultado podríamos llegar a obtener. Así que esto es todo. Si te pareció útil e interesante este video, déjamelo saber. Te recuerdo que puedes visualizar los demás videos, irlos pausando y ir detenidamente viendo cada uno de los pasos que se van haciendo, tomando notas y apuntes, y posteriormente preguntar. Quedaría pendiente lo que es la regresión polinomial, la regresión de Rich y Lasso, utilizarla en un caso práctico. No lo hice porque realmente para una primera introducción a Machine Learning pues no son tan importantes. Sin embargo, si tienes curiosidad, pues con mucho gusto pues se puede hacer, solamente me lo dejas saber. Sin más, nos vemos en el próximo video.